A ver, la tierra que hoy llamamos España y Portugal, bueno, ha sido un auténtico cruce de caminos durante milenios. Hoy vamos a hacer precisamente eso, desentrañar toda esa historia. Es un viaje alucinante, ¿eh? Desde los primerísimos humanos que la pisaron hace casi 1 millón de años hasta los reyes que la unificaron justo antes de que empezara la Edad Media. Vamos a ver cómo cada capa, cada civilización fue construyendo sobre la anterior. Y la pregunta que lo guía todo es esta. Ojo, ¿cómo se construye un país a lo largo de 800.000 años? Es que no estamos hablando de unos cuantos siglos, es casi 1 millón de años. Entender esta escala, esta barbaridad de tiempo, es fundamental para pillar cómo se fueron forjando las identidades, las lenguas, las culturas, todo lo que define a la península hoy. Así que esta va a ser nuestra hoja de ruta, para que nadie se pierda. Primero, los primeros habitantes. Luego, pueblos y comerciantes, una época fascinante. Después, claro, la llegada de Roma y la conquista. Veremos cómo era la vida en la España romana. Y terminaremos con el reino visigodo. ¡Vamos a ello! Venga, pues empezamos por el principio como tiene que ser. Nuestra primera parada nos lleva a los mismísimos albores de la humanidad en la península. Y aquí vamos a ver el cambio quizás más revolucionario de todos, cómo se pasó de ir de un lado a otro cazando y recolectando a construir poblados y a cultivar la tierra. Casi nada. Fijaos bien en esta línea temporal. Lo de Atapuerca, con sus 800.000 años, es que es sencillamente asombroso. Nos está diciendo que aquí había homínidos muchísimo antes de que nuestra propia especie, el Homo sapiens, apareciera por la península hace unos 40.000 años. O sea, la inmensa mayoría de la historia humana en esta tierra pasó antes de que existiera la escritura, antes de que existieran las ciudades. Es una locura. Y este contraste lo resume todo, ¿verdad? Por un lado, el paleolítico, una economía que llamamos depredadora, básicamente vivir al día de lo que cazabas y recolectabas. Y por otro, la gran revolución, el neolítico, producir tu propia comida, con la agricultura y la ganadería. Es que este cambio lo es todo. No solo trae los primeros poblados, es que permite que la población crezca. Y claro, sienta las bases para que unos se dediquen a una cosa, otros a otra, y surjan las jerarquías sociales. ¿Y este cambio de mentalidad, dónde lo vemos de forma espectacular? Pues en el arte. Es que es una pasada. Fijaos, tenemos como dos grandes escuelas. En el norte, la cantábrica. ¿Qué nos viene a la cabeza? Altamira, claro. Bisontes, caballos, animales sueltos, súper realistas, a todo color. Se piensa que era algo mágico, ¿no?, para ayudar en la caza. Pero luego te vas al Levante y ¡boom! Algo totalmente distinto. Ya no es el animal, son escenas de grupo, mucho más esquemáticas, contando historias de caza o de la vida diaria. Como el primer cómic de la historia. Bueno, pues dejamos atrás la edad de piedra y damos un salto a una nueva era. Cambiemos de tercio completamente. Ahora todo va a girar en torno a los metales, a la metalurgia y a la llegada de un montón de pueblos distintos y sobre todo de los grandes comerciantes del Mediterráneo. A ver, que quede claro. Antes de que llegara Roma, la península no era un páramo, ni mucho menos. Era un hervidero de culturas, un auténtico puzzle de pueblos. Como se ve aquí, teníamos a los íberos, por el sur y la costa mediterránea, que estaban más en contacto con el exterior. Luego los celtas, por el norte y el oeste, con esa influencia más centroeuropea. Y justo en medio, donde chocaban los dos mundos, pues los celtíberos, una mezcla fascinante. Y si comparamos a los dos grandes grupos, a íberos y celtas, las diferencias saltan a la vista. Por un lado, los íberos. Estaban en contacto con fenicios, con griegos, y claro, eso se nota. Desarrollaron una sociedad más jerarquizada, tenían sus poblados amurallados, usaban moneda, incluso escritura. Por otro lado, los celtas. Ellos mantuvieron una estructura más tribal, más tradicional, organizados en sus famosos poblados fortificados, los castros, y su economía se basaba sobre todo en la ganadería. Y luego está el gran misterio de Tartesos. Aquí entramos casi en el terreno de la leyenda, ¿eh? Se habla de ellos en textos griegos, incluso en la Biblia. Se supone que fue un reino riquísimo, pero riquísimo de verdad, gracias a todos los metales del suroeste de la península. La cosa es que nunca hemos encontrado su capital, pero sí sus tesoros, como el del carambolo, y te quedas con la boca abierta. Nos hablan de un poder y una sofisticación que son de otro nivel. Y claro, ¿qué pasa cuando hay tanta riqueza? Pues que atrae a la gente. En este caso, a los grandes navegantes del Mediterráneo. Primero llegaron los fenicios, que eran comerciantes puros y duros. Fundaron Gadir, la actual Cádiz, casi nada. Luego llegaron los griegos, que establecieron sus colonias por la costa de Cataluña, como Emporion. Y finalmente los cartagineses, que ya venían con otra mentalidad. Pasaron del comercio a la conquista militar directa y con eso prepararon el tablero para un choque de trenes inevitable. Y ese choque de trenes llegó. Vaya que sí llegó. Y llegó de la mano de la mayor superpotencia de la época, Roma.
Su llegada no fue precisamente una visita de cortesía, fue una conquista en toda regla que iba a cambiar para siempre, pero para siempre, el destino de la península. Ojo, que la conquista duró casi 200 años. 200 años, se dice pronto. No fue un paseo militar, fue un proceso larguísimo, sangriento y muy gradual. Como se ve aquí, todo empezó como una guerra contra su archienemigo Cartago, por el control de la costa. Después se convirtió en una guerra de guerrillas brutal contra los pueblos del interior, los lusitanos, los celtíberos, y al final tuvo que venir el mismísimo emperador Augusto en persona para doblegar la última resistencia en las montañas del norte. Y es que la resistencia fue épica. Nombres como Viriato, aquel pastor lusitano que se convirtió en la pesadilla de los generales romanos, o la gesta de Numancia, esa ciudad que prefirió el final colectivo antes que rendirse, se convirtieron en auténticos símbolos. Dejaron muy claro que la conquista de Hispania le costó a Roma muchísima sangre, sudor y décadas de guerra sin cuartel. Pero al final, la pisonadora romana, su maquinaria de guerra, se impuso. No había otra. Esos 200 años de lucha terminaron con toda la península bajo su control, creando lo que ellos llamaron Hispania, una provincia que durante los siguientes 500 años se convertiría en una de las joyas de la corona del imperio. Vale, ya hemos visto la conquista militar, pero ahora viene lo interesante, la transformación cultural. La pregunta es, ¿cómo consiguió Roma convertir ese puzzle de pueblos tan distintos en una provincia unificada y superproductiva? Pues bien, ese proceso tiene un nombre, romanización. Es que Roma no solo conquistaba con las legiones, su arma secreta era la cultura. Este era su kit de romanización, por así decirlo. Por un lado, el latín. Si querías prosperar, tenías que hablarlo. El derecho romano, fundamental para que todo el mundo jugara con las mismas reglas. Y, por supuesto, una increíble red de ciudades y calzadas que eran las autopistas de la época, para mover ejércitos, sí, pero también mercancías e ideas. Y el premio gordo, la zanahoria, era la ciudadanía romana, la integración total. Y claro, toda esta integración tenía un objetivo muy claro para Roma: sacar tajada. Hispania se convirtió literalmente en la despensa y la mina del imperio. Era una exportadora masiva de aceite de oliva, que era la base de la dieta romana, pero también de metales como el oro y la plata, de vino y de ese producto tan curioso y cotizado, el garum, una salsa de pescado que les encantaba. Socialmente la cosa estaba muy clara, como en todo el imperio. Era una pirámide muy rígida. Arriba del todo, una élite muy pequeña de patricios, los dueños de las tierras. Por debajo, la plebe, los ciudadanos libres comunes. Y en la base de todo, sosteniéndolo todo, una población enorme de esclavos, que era la principal fuerza de trabajo. Y, por supuesto, no tenían ningún derecho. Eran considerados propiedad. Y si alguien necesita la prueba definitiva de hasta qué punto funcionó la romanización, la prueba del algodón, aquí la tiene. Es un número. 2. Hispania no solo le dio a Roma aceite, oro y vino, le dio 2 de sus más grandes emperadores, Trajano y Adriano. Esto ya es otro nivel. Demuestra que la provincia estaba tan integrada que podía poner a sus hijos en el trono del mismísimo imperio. Pero claro, ningún imperio dura para siempre. A partir del siglo III, Roma empieza a entrar en una crisis profundísima, hasta que finalmente la parte occidental del imperio se derrumba. Y en la península ibérica, ¿quién toma el relevo? Pues un pueblo germánico, los visigodos, que van a intentar construir su propio reino sobre las ruinas de Roma. El problema del reino visigodo, su gran talón de Aquiles, fue desde el principio su sistema político. La monarquía era electiva. ¿Qué significa esto? Que los nobles elegían al rey. Suena bien, pero en la práctica fue un desastre. Cada vez que moría un rey, fiesta. Era una invitación abierta a las conspiraciones, a las traiciones, a las guerras civiles. Esto condenó al reino a estar siempre en la cuerda floja, a una inestabilidad brutal. Pero a pesar de esa inestabilidad crónica, ojo, que hubo reyes visigodos que consiguieron avances muy importantes. Por ejemplo, Leovigildo logró por fin la unificación territorial, controlando toda la península. Su hijo, Recáredo, dio un paso de gigante con la unificación religiosa, al convertirse al catolicismo, que era la religión de la mayoría de la población hispano-romana. Y finalmente se remató la faena con la unificación legal, un único código de leyes para todos, el famoso Liber Judiciorum. Y todo esto nos deja con una paradoja, con una pregunta enorme. A ver, los visigodos consiguen lo que nadie había hecho antes: unificar la península territorial, religiosa y legalmente. Crean un reino. Entonces, ¿cómo es posible que ese reino, aparentemente tan sólido, se desmoronara como un castillo de naipes en apenas unos meses, en el año 711? Pues la respuesta a esa pregunta es el comienzo de la siguiente gran etapa de esta historia, la de Al-Ándalus.